Como habíamos señalado, el día de ayer concluyó el operativo denominado Gran Impacto 74, vinculado con el coyoterismo o el delito de tráfico ilegal de migrantes en la provincia de El Azuay. Damos la bienvenida al abogado Leonardo Amoroso, él es fiscal provincial de El Azuay y estuvo participando en este operativo y está siguiendo esta investigación. Le damos la bienvenida al doctor Amoroso para que nos comente detalles sobre este operativo concreto y el plan general que ha impulsado el mismo para poner atención a este fenómeno de la migración de ecuatorianos, emigración que se lo hace a través de canales irregulares en situaciones que rayan con actos delincuenciales. Buenos días, un gusto compartir con ustedes y aprovecho la oportunidad para saludar a la culta ciudadanía de la provincia de Azuay y el país. Efectivamente, el día de ayer en la madrugada se llevó un operativo denominado por la policía Liberterra Gran Impacto 74. Este operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional de Investigación contra los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Se ejecutó, como dije, este operativo en la madrugada, en donde se allanaron 9 domicilios, concretamente 8 domicilios aquí en la ciudad de Cuenca y un domicilio en la parroquia Jima del cantón Sixi. Se procedió a la aprehensión de 8 ciudadanos que están involucrados en este ilícito. En base a la investigación que se venía desarrollando concretamente en la Fiscalía Provincial de Azuay, se aperturaron 4 investigaciones previas por denuncias presentadas por ciudadanos que fueron perjudicados por el tráfico ilícito de migrantes. Se aperturaron estas investigaciones y este operativo tiene connotación internacional toda vez de que con la cooperación internacional articulada por intermedio del Interpol para lograr la detención de las personas que serían parte de un grupo delictivo organizado y que se dedican al tráfico ilícito de migrantes, enviando de manera irregular a personas hacia los Estados Unidos. El modus operandi de esta organización sería captar a través de diferentes Doctor medios. Amoroso, antes de que nos cuente esos detalles, las denuncias vinieron a través de personas afectadas. Obviamente, son de ciudadanos afectados por precautelar la integridad de ellos y garantizar el desarrollo del proceso. No voy a mencionar nombres de quienes presentaron las denuncias, pero concretamente fueron 4 denuncias que posibilitaron la apertura de esta investigación y en base a la información recabada por la Policía Antitratas y se logró articular este operativo, como dije, con la operación o con la colaboración internacional a través del Interpol. Fueron 46 países que más o menos estuvieron interviniendo en esto simultáneamente en diferentes países. Le decía yo que el modus operandi de esta organización era captar a través de redes sociales y contactos personales a víctimas de la zona del austro ecuatoriano, a quienes bajo ofrecimiento de trasladarles hasta México, bajo la fachada de viajes turísticos seguros. Se conoce que las víctimas luego al llegar a México eran instruidas con anterioridad por miembros de la organización delictiva para evitar ser intervenidos por las autoridades mexicanas mediante contactos internacionales y colaboradores de la presunta organización delictiva. Las víctimas eran trasladadas hasta la zona de la frontera México-Estados Unidos, en donde por los pasos fronterizos irregulares cruzarían al suelo norteamericano, evadiendo los controles migratorios. Es así que la unidad de antitrata de personas y tráfico de migrantes, conjuntamente con la Fiscalía Provincial de la Azuay, 9 fiscales que intervinieron en este operativo, el día de ayer, en la madrugada, se dio un resultado positivo, se aprehendió a 8 personas, y ya en el transcurso del día, los fiscales que llevan los casos tomaron la decisión de formular cargos en la mayoría de ellos. Se procesaron casi la mayoría de ellos, quedó en 2 casos de investigación previa de 2 detenidos. En un caso, porque no se tenía mayores elementos, igualmente en el otro no estaba muy determinada la participación de este ciudadano, toda vez de que estaba confundido y que inclusive había sido deportado por una de las víctimas.
En el Doctora primer Moroso, caso, doctora Moroso, esta es una red internacional, es decir, ha habido una intervención aquí en el país, pero ¿cómo avanzarían las investigaciones hacia afuera? Entendemos que necesariamente requieren el apoyo de una gran cantidad de personas, tanto en México como en los Estados Unidos y quizás probablemente también en otros países. bueno, el hecho es de que aquí, bueno, el tráfico de migrantes, que inclusive está acá y también adentro, la trata es la captación, el traslado, ¿no? Mediante ofrecimientos, y aquí se hace a través de varios instituciones, agencias de viajes, personas que se dedican a esta situación, y en donde ofrecen, como dije, paquetes turísticos hacia México, y en México son ya abordados por otras personas. Es más, en el primer caso, y me voy a permitir inclusive mencionar el primer caso en donde prácticamente se narra con lujo de detalles cómo es el procedimiento de por una de las víctimas, quien da su versión y señala cómo es su procedimiento. En el mes de abril del 2021, en base a la denuncia de una ciudadana, que voy a omitir dar el nombre, se verifica que la denunciante como la víctima, pareja de la misma, en el mes de septiembre del 2020 se contactaron con una mujer que se hacía llamar Rosa Morocho, pero que en realidad sería Yolanda Carmita S.B., quien le dijo que le ayudaría a llegar hacia los Estados Unidos de América a Mauricio M.D., perdón, por la cantidad de $16,500. Se le entregó la cantidad de $7,000 en efectivo y por el viaje, mientras Mauricio fue preparado por su mujer en la agencia de viajes de Wilmer R.S., Agencia S, ubicada muy cerca del registro civil del Parque Luis Cordero de Cuenca, para responder a las preguntas necesarias en el aeropuerto de Chichén Itzá, en México. Y además, tenía un contacto, de esta agencia de viajes tenía un contacto en aquel aeropuerto en donde ayudó a la víctima con la bajada. Es así que la víctima viajó hacia México vía aérea y luego al salir del aeropuerto de Chichén Itzá fue llevada a Cancún por 3 días vía terrestre y de ahí hacia la ciudad de Juárez en avión, lugar en donde permaneció en una bodega por varios días. Un pasador cruzó hacia Estados Unidos, pero fue regresado a la ciudad de Juárez, finalmente estando en México. Al no obtener un resultado positivo, se contactó con otro señor que se hallaba igualmente en Ecuador, quien desde otra ciudad mexicana le ayudó a cruzar la frontera. Pero esta vez la víctima fue deportada desde los Estados Unidos. Por este caso se aperturaron 2 investigaciones que igual están los resultados y que fueron materia del Ahora, operativo. doctora Moroso, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto están pagando o estarían pagando las personas perjudicadas para estos traslados, para estos viajes? ¿Hay un monto? Bueno, extraoficialmente se habla de que tendría un costo de entre 7, 8, $10,000, incluso más. no es así, no es así. Más bien el monto es mucho más alto. De acuerdo a la información que nosotros hemos obtenido en base a la investigación que se venía desarrollando, las cantidades que han pagado en todos los casos que nosotros como Fiscalía conocemos de relacionado con este operativo, son $16,000, $16,000. Y inclusive hay un segundo caso, en donde inclusive una pareja había pactado por $16,000, pues cada uno de ellos es $32,000, de los cuales habían entregado inclusive la mitad, del 50%, así lo exigen, y son trasladados. Tal es así que inclusive dentro del operativo se recabó información importantísima en algunos de los lugares que fueron allanados, y se encontraron pasaportes, se encontraron libros que ¿Desde cuándo llevan las aproximadamente cuentas. estaría operando, si es que ha sido posible conocer o identificar esta banda o este grupo de coyotes? Perdón, no le entendí Sí, me repite la pregunta. le consultaba si es que se puede identificar, se ha podido identificar y conocer más o menos desde cuándo, por cuánto tiempo estaría ya operando esta banda. Conocemos y es público que en los últimos meses, sobre todo, se ha intensificado muchísimo el viaje de ecuatorianas, sobre todo en condiciones irregulares, hacia el país del norte. Pero ¿ha sido posible conocer qué tiempo ha venido operando ya? Bueno, yo diría que no son los primeros ni los últimos, no, obviamente es parte de la organización Ujú. que fueron detenidos el día de ayer,
hay muchas personas más, no solamente es una o dos agencias de viajes que inclusive promocionan estos tipos de viajes a través de las redes. Si usted entra a las redes sociales, Facebook, o puede verificar que efectivamente hay esos paquetes turísticos supuestamente, o entre comillas, donde promocionan, inclusive dentro de la información que se obtuvo el día de ayer, habían contratos firmados por $7,000 para realizar el tour a México, ¿no? Entonces, eso hace ver que realmente esto es una situación que nuevamente se ha retomado en el país. El tráfico de migrantes bajó desde hace algunos años, ya no era con la intensidad que se venía desarrollando, sin embargo, nuevamente ha tomado actualidad. Y esto viene a raíz inclusive de la pandemia, puedo yo señalar que es una de las causas, porque lamentablemente muchas de las personas han quedado sin su sustento diario, sin sus puestos de trabajo, buscan con la crisis económica mejores días para ellos, para su familia, y lamentablemente son víctimas de estas personas desaprensivas que se dedican a traficar con las personas, llevándoles y vendiéndoles un sueño que no van a poder cumplir. Es lamentable esta situación porque de por medio cuántas vidas se pierden, cuántas personas están desaparecidas. Hace pocos días tuvimos una imagen que para mí me impactó, un muchacho de 15 años que intentó, creo que por 3 veces llegar para unirse, y entre comillas, la reinserción familiar, unirse con sus padres, y falleció en ese intento. Entonces, son cosas que a nosotros nos deben llevar a la reflexión y tratar de erradicar este tipo de situación. Toda vez que inclusive, hay unas causas, y ahí está la explicación, por qué tanta aglomeración en el registro civil, porque justamente a raíz de que en México ya no se exige el visado, es la ruta por donde prácticamente está todas las personas y todas los personas que, perdón la redundancia, se dedican al tráfico de ilícito de migrantes, consideran que esa es la ruta más idónea, porque a México no tienen problema, pero desde México sí. Entonces, a cruzar Ahora, doctor Amoroso, ¿hay una responsabilidad legal de las personas que buscan a un coyote? Es decir, por supuesto que son víctimas porque son estafadas y enfrentan, además, en este paso irregular a los Estados Unidos, una gran cantidad de vulneraciones a sus derechos, a su dignidad. Hemos visto en más de una ocasión. Sin embargo, ¿hay alguna otra responsabilidad más que la deportación? Bueno, ellos no tienen responsabilidad porque de acuerdo a los tratados internacionales de la ONU y todo, ellos son víctimas, entonces mal pueden ellos ser procesados siendo víctimas, ¿no? Entonces, el mismo código, el anterior código penal excluía la participación en caso de las personas que inclusive se cometen la falsificación de documentos todos. Entonces, las víctimas no tienen responsabilidad penal en este sentido, más bien hay años hay que darles otro tratamiento, ¿no? Inclusive tratar de que se les repare integralmente, conforme lo prevé el artículo 78 de la Constitución y 78 del Código Orgánico Integral Penal. Mal puede una persona que sea engañada ser también procesada, y siendo víctima de este ilícito, ser procesada por eso, ¿no? Ahora, doctor Amoroso, quizás muchas personas que están en condiciones como las que usted nos acaba de comentar, no hacen las debidas denuncias por temor. Muchas son amenazadas por los coyotes porque tienen a sus familias en tránsito, y hay una gran cantidad de advertencias que les hacen a los familiares respecto de la seguridad precisamente de quienes están trasladándose a estos países. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted podría darles? Conocemos de una gran cantidad de casos que se hacen públicos, incluso a través de las mismas redes sociales, de personas que no saben en dónde están, que se han tomado mucho más tiempo de el esperado y que precisamente están en situaciones tan complejas como estas, pero no se atreven a hacer las denuncias. Mire, realmente ese es un gran nudo crítico que nosotros como Fiscalía y la Policía tenemos, ¿no? Y fundamentalmente como Fiscalía, cuando ya se inicia un proceso penal, es la falta de colaboración de la víctima, ¿no? La víctima en un inicio colabora, está inmersa dentro del proceso, pero una vez que ya es abordada por coyote, posiblemente llegan a algún acuerdo y eso, o a veces, como usted lo señala, son amenazadas, son intimidadas y ya no quieren comparecer al proceso. Además de que hay otra situación, y esa es una realidad.
la víctima prácticamente le tiene como un dios al coyote, ¿no? O sea, es la persona que le va a resolucionar su problema, y por eso es que intenta una y otra vez y prácticamente es bastante renuente en querer denunciar o proporcionar la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado para nosotros poder proseguir con las causas. Pero yo por eso y aprovecho más bien la oportunidad para hacer un llamado a toda la ciudadanía de que debemos desterrar esta situación. Esto no es ninguna panacea que les va a cambiar la vida, posiblemente les va a cambiar la vida por la muerte, ¿no? Y generalmente la cantidad de personas es semanalmente, a diario, regresan personas deportadas, las que regresan, pero el resto de personas, ¿cuántas personas están desaparecidas y cuántas personas han fallecido en esta aventura, ¿no? Paralelo a estos procesos de trata, doctor Amoroso, tenemos también el tema de los prestamistas, del chulco, como lo conocemos cotidianamente, va de la mano. También hay avances en investigaciones de este tipo. Conocemos y tenemos las experiencias dramáticas que ya vivimos hace algunos años aquí en nuestro país, de gente que prácticamente se quedó en la calle, sus familiares, sus migrantes nunca llegaron a su destino, pero tenían que pagar la deuda. Y estos prestamistas, estos chulqueros, como los conocemos, prácticamente les dejaron en la calle. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, y ahora no es que eso ha pasado, continúa, porque lamentablemente las personas que quieren migrar justamente es por la falta de ingresos que ellos no tienen, y fundamentalmente recurren a prestamistas para que, pagando intereses sumamente usureros, para poder conseguir la cantidad, le estoy indicando que son $16,000 que tienen que pagar. Entonces, para poder conseguir esa cantidad, recurren a préstamos usureros y lamentablemente caen también dentro son víctimas de otra infracción también, víctimas de otro delito. Bien, queremos agradecer al doctor Leonardo Amoroso, él es fiscal provincial aquí en el Azuay, que nos ha comentado sobre este último operativo que se realizó, en el que se habría capturado a personas involucradas en esta trata de personas o en el traslado irregular de personas hacia los Estados Unidos.